Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Quiero invitarlos el día de hoy, invitarlos y invitarlas el día de hoy a suscribirse al canal, a darle like a este video y activar la campanita. También los quiero invitar que si esta lectura no resuena con ustedes, pues que la dejen pasar, no hay ningún problema. Llegará a sus oídos y a sus ojos en el momento en que ustedes lo necesiten. También quiero recordarles que esta lectura tiene cuatro partecitas. La primera parte es para las personas que tienen una relación sentimental, no importa de qué tipo. La segunda parte para los acuarianos solteros. La tercera parte para los acuarianos que les interesa algo de su economía. Y la cuarta parte para mis acuarianos que están laborando y de pronto están pasando alguna dificultad y necesitan un consejo al respecto de cómo salir de esa dificultad en su trabajo. Bueno, voy a comenzar con mis acuarianos que en este momento tienen una relación. Te voy a pedir que mientras yo barajo las cartas, tú pienses en esa persona especial, en tu relación, en la pregunta que tú necesites despejar en este momento, aquella duda que tú tienes. Bueno, vamos a barajarlas muy bien para que todo salga. Bueno, todas esas dudas, todas esas inquietudes que tú tienes, les vamos a pedir a nuestros guías espirituales que nos ayuden con esta situación que ustedes pueden estar pasando en este momento. Si necesitas saber algo, bueno, pues vamos a ver. Si tú estás esperando una respuesta de que si tu pareja te está engañando, yo te quiero decir que sí. Las cartas han salido afirmando y reafirmando esta situación. Definitivamente la pareja con la que estás, eh, no sé, no te ha sabido valorar, no ha sabido ser fiel contigo en este momento, que ustedes tal vez pensaban que las cosas iban a las mil maravillas. Si es una persona que es residente, o sea, que ha vuelto a hacer esto, te digo que sí. Esto al parecer tú ya lo sabías, tú ya lo presentías y definitivamente te está causando una depresión. Si estabas buscando una respuesta afirmativa, te digo que sí. Si es algo que tú estás esperando al futuro, sí, ten muchísimo cuidado porque es algo que o se puede estar dando o que puede estar en un futuro muy cercano a ustedes como pareja. Tienes que mirar cuáles son las señales, si definitivamente tu persona especial, mm, eh, o sea, si ha dado señales, ya, si todavía no te has dado cuenta, bueno, eh, mira que la cuestión es que tú has sido una persona que se ha sabido entregar al 100%, una persona totalmente entregada a esta relación y tú creías, mira, por este lado estás tú creías que todo estaba bien, que todo estaba perfecto, que todo estaba fluyendo, que todos los proyectos, pero mira que por el otro lado está el de tu pareja que definitivamente va por el otro lado totalmente contrario. Es una separación que al parecer a ti es una infidelidad, que al parecer a ti va a ser algo totalmente nefasto para ti. Pero yo te quiero decir, mi querido amigo, amiga de Acuario, que estás viendo esta lectura el día de hoy, que tú eres una persona totalmente maravillosa, que tú tienes la capacidad de sobreponerte, de recuperarte de esta situación y de cualquier situación, porque eres un signo totalmente especial, eres un signo de aire que sabes fluir perfectamente en cualquier situación, ¿ya? Vamos a ver qué consejo me les dan los angelitos a mis acuarianos y acuarianas que estaban pidiendo esta confirmación a esta cuestión. Bueno, este angelito te está diciendo, cuida tu equilibrio mental, definitivamente, mira, espero que cuando recibas esta noticia, cuando tú realmente la confirmes, recibas el apoyo de tu familia, de tus amigos, de tus personas cercanas. Está totalmente con ellos, por favor, no vayas a tomar decisiones apresuradas o decisiones trágicas. Mira que hay personas que realmente te aman, que realmente te quieren
y que quieren realmente algo bueno para ti. Definitivamente cuídate muchísimo, cuida tu vida espiritual, pídele mucho a tus guías espirituales que te ayuden y que te den muchísima fuerza. Mira, dice, lo divino te ayudará a gobernarte, lo que te estoy diciendo. Tus guías espirituales están al pendiente de esta situación por la cual tú estás pasando en este momento, en este preciso momento, y ellos van a ayudar a frenarte para que no tomes decisiones trágicas y apresuradas y para que tú actúes con sabiduría y para que tú actúes con la mayor calma que puedas. Lo mejor que puedes hacer es no demostrarle a esta persona que tú estás mal, que lo mejor que puedes hacer es que esta persona vea que tú estás bien, que realmente, aunque te importa mucho, que no te importe, que sepa lo que realmente perdió y que te vea mejor, que te vea bien. Lo que más de pronto a una persona que engaña le da gusto es ver que la persona con la que está y que engañó, verla totalmente destruida, ¿ya? Entonces vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas de Acuario, que ustedes son unos seres de luz espectaculares y pueden salir adelante de esto. Les mando bendiciones y un abrazo de luz definitivamente. Vamos a ver, mis queridos amigos o amigas de Acuario que en este momento se encuentran solteritos o solteritas, que me les marcan las cartas. Ustedes vienen de una relación en la cual, de una situación en la cual no fue nada favorable para ustedes, una relación con muchos celos, una relación de esas de novela, de gritos, hasta puede ser de maltratos físico y psicológico. Inclusive fue una relación que a ti te trajo pérdidas económicas. Pero mira que las cartas me están diciendo en este momento que, que te desligues completamente, ¿ya? Que, que, que si todavía tienes sentimientos por esta persona, ellos quieren que te enteren, tus guías espirituales quieren que te enteres de que eres una persona que vale mucho, que eres una persona que tiene un corazón súper, súper grande, que hay para ti en el camino y en el destino, una persona como la que tú quieres, como la que tú sueñas, porque esta persona con la que tú estabas fue una persona que inclusive te hizo pelear con tus personas cercanas, fue una persona que no tuvo prácticamente compasión de que te hacía alejar de quienes eran tu apoyo, de quienes eran tu soporte emocional, ¿ya? Con esta persona, al parecer, tú querías muchísimas cosas, tenías proyectos muy, muy buenos con esta persona, soñabas tener una vida estable con esta persona, pero todo esto se vino al traste. Todo esto se vino al traste y yo creo que tú inclusive hasta, o sea, la depresión en la que te sumió esta persona fue tan grande que inclusive hasta pudiste haber estado pensando en quitarte la vida. Yo te digo que ninguna persona que hace este tipo de cosas con alguien más merece que tú des la vida por esa persona. Tu vida es más valiosa. Tu vida tiene cosas súper buenas, tiene cosas más grandes para dar y ya verás que cuando salgas de esta tormenta vas a mirar hacia atrás y te vas a sentir en paz porque ya pasaste esto y va a ser algo que a ti te va a ayudar a crecer. No debería ser así de esta manera. Yo creo que uno no tiene que sufrir para poder crecer. Yo creo que uno debería ser feliz también para poder crecer, pero este no es el caso que está en este momento. Tú tienes una felicidad, tienes un futuro con otra persona más adelante, pero sal de esta situación. Si tienes que pedir ayuda profesional, pídela, no tengas miedo a hacerlo. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este momento para esta situación. Dice, la energía te hará reinar. Miras, en este momento que tú estás tan bajito de energía, busca apoyo en tus personas queridas, en tus seres cercanos, pero también busca ayuda en tu yo superior, en tus guías espirituales, en el universo, en lo que tú creas. Si no crees en Dios y en nadie, entonces en ti mismo.
llénate de esa energía, ve a la naturaleza, si tienes mascota, acércate más a tu mascota, si tienes que llorar, llora, habla todo lo que tengas que hablar, que hay personas que te quieren escuchar y verás que vas a salir adelante de esto. Mira que esta carta te dice que en un futuro va a haber una pareja que te va a dar paz. Después de esta tormenta que en la que tú estás, va a llegar una persona a tu vida que va a ser que la persona que tú dejaste, la relación anterior, tú la veías y la tenías en un pedestal. Cuando llegue esta nueva persona, tú vas a ver a esa persona prácticamente como una hormiga de chiquitica, no para menospreciarla, sino para decir que tú realmente valías y merecías algo muchísimo mejor. Bueno, les mando un abrazo de luz a mis queridos amigos de Acuario y mis acuarianas también. Vamos a ver, mis queridos amigos de Acuario, que en este momento quieren saber algo de su economía. Vamos a sacar todas las cartas en este momento. Bueno, mira, tienes que tener cuidado con algún negocio en el que tú te quieres meter porque definitivamente te van a querer engañar. Estás en una dificultad. No sé si ya te sucedió esto o no te ha sucedido todavía, pero ha sido una situación que a ti te ha deprimido tanto, tanto, que hasta incluso te ha hecho perder interés por tu propia vida, pero yo te digo que no hay ningún dinero que valga la vida de una persona, no hay ningún dinero que valga la salud y el bienestar físico y emocional de una persona, ¿ya? Mira que estas personas que te han querido engañar pueden ser de signo Géminis, Libra o Acuario. Debes ser muchísimo, muchísimo más prudente con el dinero que tienes, con algún dinero que te va a llegar definitivamente. Debes ser mucho más prudente, no estarle contando a todo mundo tus ingresos, ni que sepan que están bien, ni que sepas ni que sepa la gente que estás mal. En este momento tú no ves las cosas tan claras, pero va a llegar un momento en que si tú eres más prudente con tus cuestiones económicas, inclusive con tus gastos, porque hay gente que se fija que tanto gasta uno, que si gasta, que si no gasta, para de pronto deducir si uno tiene o no tiene. A veces uno gasta más de lo que tiene o gasta mucho menos de lo que tiene, pero lo mejor es la boquita cerradita con respecto a nuestra economía. Y si ves que tienes unas ganancias buenas, pues coméntale a tu persona de confianza, a tus seres cercanos, pero que hasta ahí llegue, que nadie más se entere. Es muchísimo mejor tener un bajo perfil. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos para esta cuestión. Dice, tu valor servirá al inocente. Mira, yo creo que en este momento el inocente eres tú mismo. Y mira que si ya te estás abriendo los ojos y ya te estás dando cuenta de lo que realmente de pronto algunas personas que te quieren engañar, abre bien los ojos porque vas a tener que tener valor para enfrentar a estas personas y también hasta de pronto para defender a otras personas que también pueden ser engañadas por la misma situación. Dice, esclarecerás el enigma. Definitivamente te vas a dar cuenta de absolutamente todo, del engaño, de quiénes son, de qué era lo que querían hacer, de por qué, de todo. Pero la recomendación es que seas más prudente en todo sentido con tus finanzas. Bueno, mis queridos amigos de Acuario, esa ha sido la lectura para su economía. Yo creo que en general uno tiene que ser muy discreto con sus finanzas. Bueno, vamos a ver para mis acuarianos y acuarianas que en este momento se encuentran en un trabajo y de pronto están pasando por una mala situación. Y a ver qué consejo me les dan las cartas. Al parecer tú estás como aburrido, aburrida en este trabajo. Eres una persona bastante fiel, una persona que realmente le gusta muchísimo este trabajo, pero no sé por qué estás como tan aburrido y tan aburrida, como que le has perdido el interés. Si es un trabajo muy bueno en el que tú realmente te puedes desarrollar, busca ver que realmente algo que te motive, algo que realmente, porque tienes el respaldo de varias personas personas con experiencia y personas maduras que te están apoyando en este trabajo. Busca ver qué es lo que te pasa realmente y trata de animarte nuevamente. Y si ves que realmente es algo en lo que tú no te desempeñas muy bien y que no te hace muy feliz, bueno, uno no puede soltar un trabajo así por así, ¿no?
uno tiene que buscar más opciones. Igual también hay que informarle a los jefes con su tiempo de anticipación para retirarse. Tampoco las cosas pueden ser a la carrera y uno no puede dejar las cosas botadas tampoco. Vamos a ver lo que te dicen los ángeles para esta ocasión. Dice, el cielo te da poder de sanar. Mira, busca ayuda en lo espiritual definitivamente. Hay alguien que no está contigo, que le está pidiendo mucho por ti para que tú estés bien en tu trabajo, para que, bueno, para que tú realmente te sientas a gusto ahí. Pégate de tu vida espiritual, de tus guías espirituales, que ahí vas a encontrar la razón, vas a encontrar el ánimo y vas a encontrar el éxito para tu trabajo. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Acuario, esta ha sido toda la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.